favor. Buenas noches. Ante todo, también felicidades a los ponentes por sus interesantes pláticas. Tuve la oportunidad hace unos 5 años también de encuestar a varios líderes de cirugía sobre qué pensaban de la ética del cirujano y sobre la relación médico-paciente. Las respuestas fueron que se ha perdido en un 50% esta relación y este compromiso. Entonces, como dice el doctor Guzmán, necesitamos buscar alternativas, porque yo estoy convencido, muchas universidades dan pláticas y hablan de las teorías y filosofía de la ética, etcétera, pero eso no es el comportamiento que vamos a tener frente a un paciente, ¿sí? Entonces necesitamos buscar modos de cómo transmitir el actuar ético, no el conocimiento ético, por un lado. Y no solamente es eso, sino también enseñarle cómo comunicarse, que mencionan que es uno de los principales problemas, cómo llegar a ser un profesional, un profesional íntegro, y no solamente en el servicio, sino también en la educación y también en la investigación. Entonces el problema no es menor. Nos mencionan que está bien reglamentado los aspectos legales en medicina. Yo creo que no. Yo creo que existen innumerables huecos que permiten criminalizar a un médico que se ha preparado para proteger a su sociedad y que con toda facilidad lo pueden culpar de asesino. Entonces, yo creo que ahí hay otro campo de trabajo inmenso. Se han hecho múltiples esfuerzos. La CONAMED es uno de ellos. Sin embargo, al actuar solamente como una entidad moral, no logra convencer a los jueces de que la problemática pudo haberse desarrollado por circunstancias no achacables al profesional. Aquí nos da la visión lo que está sucediendo en Guadalajara, que a pesar de que la CONAMED dice que no hay negligencia, de todas formas el juez declara orden de aprehensión contra estos médicos. Entonces también ahí existe otro problema severo. A lo mejor también el problema es que los que nos están evaluando no son profesionales médicos en el servicio. Porque una cosa es hacer una disección en un cadáver y otra cosa es operar a un vivo. Las circunstancias son totalmente radicales. Y sin embargo, es el médico forense el que nos está evaluando. Yo hay veces que pienso que es como el muchacho que le gusta el rock pesado evaluando al que le gusta Vivaldi, por ejemplo, ¿sí? Las concepciones van a ser totalmente equivocadas. Finalmente, el documento de Errar es Humano, que ya tiene más de 10 años, ha sido un parteaguas en la visión de la problemática médica. Sin embargo, vuelvo a insistir, como sucedió en una sesión de este tipo hace un par de meses, se nos ejemplifica que los aviadores o la aviación han resuelto bien el problema. Bueno, si lo han resuelto, mi duda es por qué nosotros no hemos tomado las conductas de los aviadores. Y es a donde aparece toda una problemática mayor. A los aviadores les dan descanso. Aquí la medicina se ha masificado. El médico no tiene tiempo para descansar y a lo mejor para tener esos comportamientos éticos y morales que requiere. Al piloto lo capacitan y lo capacita la empresa con los sistemas innovadores más fuertes que existen. Aquí tenemos que irnos a pagar nuestra capacitación y nuestras instituciones no tienen los simuladores adecuados para una adecuada capacitación. Y obviamente, finalmente, como mencionábamos, el salario. Si comparamos el salario de un piloto y de un profesional de la medicina, pues son totalmente diferentes. Entonces, el problema es mayúsculo
Y yo creo que aquí necesitamos la conjunción de múltiples academias para poder enfrentar el problema. Gracias. Sí. No sé si alguien quiere hacer un comentario de los ponentes. Sí, es todo. Tal vez no logre responder a tan extensas cuestiones y tan interesantes de su parte, pero trataré de hacer énfasis en lo que he tomado aquí alguna nota. Usted parece, sin duda, la preocupación ahora de lo que establece un cambio en la relación médico-paciente, ¿sí? Fíjese que es muy común en la sociedad, a la que hemos mandado mensajes en un momento muy erróneos para juzgarnos, incluso a veces tan duramente como lo hacen. Ellos piden ahora una autonomía en ocasiones a ultranza, lo sabemos. Ellos piden su participación y el derecho a tomar sus decisiones. Pero bien sabemos que no lo pueden hacer por lo regular solo si no es con nuestra orientación. Eso sabemos. Se vuelve ahora un momento en que el poder que teníamos de decidir por nuestros propios pacientes ha cambiado trascendentalmente. Difícilmente nos dejan a nosotros tomar una decisión, pero sí somos los que conducimos para esa adecuada decisión. Si no, es un error nuestro que no va con el acto médico, sin duda. Y muy lejano a decir que se ha deshumanizado el sentido de la medicina, yo creo que es no aprovechar la oportunidad enorme que se tiene de verdaderamente humanizarla más, porque ahora somos dos, no es uno con poder ni un semidios que está decidiendo, sino somos dos seres humanos que estamos en la misma situación de respeto, de dignidad, y que una prevalece el conocimiento del otro. Pero creo que ahora más que nunca es una buena oportunidad de fundamentarla y tampoco le veo una relación al tiempo, al descanso, a la situación. El acto ético está en todo nuestro actuar. Recordemos que no solo somos el lenguaje verbal, tal vez este sea el menos significativo a un paciente sensible y vulnerable, donde busca incluso hasta con una mirada entender el sentido de lo que estamos diciendo. Los pacientes recuerdan mucho, lo digo cuando puedo, recuerdan siempre mucho más los valores que estuvieron en juego que el mejor de los diagnósticos y la mejor de las intervenciones terapéuticas que se puedan hacer. Eso es por un tiempo. Cierto es, como yo mencionaba en una de las transparencias, que hay muchas situaciones que suenan adversas en esta época de posmodernidad, y una de ellas es esto, recursos sanitarios no acordes, la capacitación que necesitamos, la falta, e incluso que habla usted de un salario adecuado. Pero yo creo que es parte sin duda de nuestra vocación, donde viviremos un antes y un después, porque vaya que el cambio es significativo, y donde debemos de preguntarnos si volveríamos en estos tiempos a ser nuevamente médicos, porque sin duda es la vocación la que nos mueve a hacer todo esto, y siempre, desde que dijimos quiero ser médico, sabíamos perfectamente a qué nos enfrentábamos. Nos cambia mucho el panorama legal, eso sin duda, nos cambia mucho, pero también tenemos que entenderlo y tenemos que saberlo. Cierto es que existen huecos, pero también sabemos ahora, por ejemplo, que la mayor protección que puede tener un médico ante una acción indebida es otro médico. Y muy lejano a como antes podíamos agredirnos, ahora es solidarizarnos. Si usted tiene un juicio de emergencia, una acción urgente que va a la vida, que firme el otro médico, su par, su colega, de que la vida está en riesgo, de que esa acción era debida, y eso es la mayor protección que usted pudiera tener, aparte de todo su bien actuar en el acto médico para protegerse. Entonces, la verdad que son oportunidades para consolidar y engrandecer más este momento que estamos viviendo de la medicina. Bueno, yo nada más quiero concretar un punto. La última audiencia que tuvo México ante el sistema interamericano sobre violencia obstétrica se hablaba que no se debe ya de criminalizar, porque el efecto es la medicina defensiva y así no tenemos que avanzar. Y después del 2011, de la reforma constitucional, viene un tema de armonización legislativa que se está trabajando con Presidencia y Gobernación para transformar toda nuestra legislación con los estándares internacionales en la materia de derechos humanos. Bueno, no sé si por aquí hay otra pregunta para pasar también a los compañeros que están en internet. Agustín, ¿ya no se puede? Gracias, buenas noches. A sabiendas de que soy reiterativo, quiero felicitarlos por sus magníficas ponencias, han hecho un excelente simposio. Ahorita decía la doctora Caballero con toda razón que ahora el acto médico es de dos. Ya lo decía también la doctora María de la Luz Casas. Interviene la libertad terapéutica y la libertad prescriptiva. Las libertades, desde luego, que conllevan también
obligaciones. Hay que tener obligaciones y hay que enfatizar las obligaciones, tanto la del médico como la del paciente. Tal vez por ser médico y estar inmerso en el ambiente médico, pues oigo que se insiste mucho en la ética del médico, y con toda razón, es muy válido. Pero creo que también debía de hacerse promoción de la ética del paciente. El paciente que se apegue al tratamiento, que lo siga adecuadamente. No solo el paciente, los familiares también, que acuda oportunamente al médico. En fin, una serie de factores que pueden lesionar el resultado del acto médico y que muchas veces se culpa al médico cuando realmente el problema viene del paciente. ¿Qué tanto se hace de divulgación, en el sentido estricto, de divulgar hacia el pueblo, hacia la población, estos aspectos de ética de parte del paciente en el acto médico? ¿Qué tanto hay de esto? Creo que es un punto que debía de difundirse mucho. Y en cuanto a la participación de la doctora Tarasco, se me ocurrió una pregunta que sé que es muy difícil de responder, pero en fin, a ver. Decía usted con toda razón lo que ya sabemos, que la esencia de la persona depende de su femineidad o de su masculinidad, lo cual es totalmente válido y cierto. Pero hace unos 3 o 4 días apareció en el periódico una noticia de un transexual, que era hombre, ahora es mujer, después de ser operado, recibir tratamiento hormonal, etc. Y quiso entrar al baño de mujeres y no se lo permitieron, porque era baño para mujeres y él era hombre. Entonces resulta que el hotel tuvo que disculparse con él, tuvo que ofrecerle un salón gratuito para que hiciera algún evento, tuvo que dar un curso de capacitación a sus empleados. Desde el punto de vista de la Academia de Bioética, ¿ese transexual sigue siendo hombre o ya es mujer? Le agradezco mucho la pregunta, doctor. Bueno, primero que nada voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo dije que la esencia de la persona se parece a lo que es la esencia de la feminidad o la esencia de la masculinidad, ¿no? Claro, la persona es persona independientemente de su sexo. Pero bueno, yéndonos ya a la pregunta. Pues en realidad somos hombres o somos mujeres, dependiendo de nuestro sexo genético, y luego la expresión del mismo. No voy a entrar en casos de intersexualidad porque sabemos que es un mal desarrollo y que, bueno, se ha educado en la creencia de que era de otro sexo. Pero en el caso del transexual, si bien hoy está definido por el DSM-5 como la disforia de género, y ya no se clasifica como se clasificaba en los DSMs anteriores al DSM-4 revisado, y 4 me parece como una psicosis, no deja de ser qué pensaríamos cualquiera de nosotros si de repente yo dijera, pues yo creo, tengo el absoluto convencimiento de que soy la mujer araña, ¿no? Y bueno, me pongo a intentar trepar por las paredes, me compran un disfraz de mujer araña e intento trepar por las paredes. Hay una realidad que es muy evidente, que se llama la fuerza de gravedad, que me va a tirar al suelo irrevocablemente, ¿no? De la misma manera, el transexual, independientemente de cuál sea la clasificación, yo no soy psiquiatra, ni pretendo serlo, de alguna manera se le está dando en nuestra Ciudad de México, incluso pagado por nuestros impuestos, una cirugía, una sustitución hormonal que tiene repercusiones a su salud importantes. Se le están dando como terapias, no solo las terapias emocionales, sino como una reeducación de género que se llama, y sin embargo esa persona sigue. De hecho, si le quitáramos todo eso, si le quitáramos la terapia sustitutiva, pues tendría genitales externos diferentes, pero sin duda alguna no
seguiría pareciendo del sexo que de verdad están convencidos de tener. Yo en este momento tengo 2 pacientes transexuales en el consultorio porque quieren que les modifique la voz a una voz femenina. Y justamente por la bioética me doy cuenta que no puedo realmente hacerles eso. No puedo porque va en contra de lo que es su naturaleza. Ellos tienen ese convencimiento. Como algún paciente que está fuera de la realidad tiene el convencimiento de ser el hombre o la mujer araña, pero no lo somos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Bueno, pues son personas que presentan un desapego a la realidad en cuanto a su identidad sexual, pero siguen siendo el que es XY, sigue siendo varón, y la que es XX sigue siendo mujer. Y tan es así que tampoco pueden tener todas las funciones del sexo contrario al que lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que esto con todo el respeto y el cariño, porque deben de sufrir, bueno, yo veo por lo menos a estos 2 chicos que sufren infinito, ¿no? Digo, y claro, tengo 2 libros publicados al respecto y pues bueno, también desde el punto de vista de bibliografía se reporta lo mismo, ¿no? Pero claro que sufren y muchos de ellos después de la cirugía se llegan a suicidar. ¿Por qué? Porque al final la realidad se impone y hay una gran frustración por no lograr eso, ¿no? Entonces la naturaleza, lo que es la realidad, pues es lo que es, y que su razón esté mal encausada, no voluntariamente, sin duda alguna, pues bueno, solo nos pueden mover, como todos nuestros pacientes lo hacen, a la compasión, a la ternura, al cariño, pero no podemos decir que tienen un sexo diferente al que realmente tienen. Con todo respeto para el que sea psiquiatra, pero bueno, eso. Nada más 2 palabras para retomar la pregunta del doctor Lozano respecto a la responsabilidad del paciente. A mí me da mucho gusto que en el Código de Conducta para el Personal de Salud de la Secretaría de Salud hay un apartado sobre responsabilidad de los pacientes. Creo que es el único código en el mundo que lo tiene y creo que tenemos que estar muy orgullosos. Y en las enfermedades que son crónicas o degenerativas, el mismo síndrome metabólico, diabetes, etcétera, si no hay participación responsable del paciente, por más buen médico que se tenga, va a haber un fracaso, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que insistir en esa responsabilidad del paciente. Y la otra era sobre la enseñanza de la bioética. Efectivamente es un reto. Ahora ya se ha querido hacer la enseñanza de la bioética por competencias, suena muy bonito, pero es cambiar las actitudes. Y para el cambio de las actitudes hay que tener un autoconvencimiento de por qué se van a tener esos valores. Así que primero hay que tratar de mostrar los valores y en segundo lugar que la persona esté convencida ella misma de querer ejercerlos. Es efectivamente un tema muy amplio, pero me parece muy interesante la pregunta. Bueno, ahora vamos a dar la voz al doctor Felipe Cruz Vega para ver las preguntas de las personas que están en el internet, por favor. Muchas gracias, licenciado Herrera. En este momento en internet tenemos conectadas 12 entidades federativas, 7 instituciones de salud, 2 países, múltiples compañeros académicos del interior del país, a los que les enviamos un cordial saludo, así como académicos que viven en el Distrito Federal y no pudieron acudir el día de hoy. Hay muchas felicitaciones por este interesante simposio y hemos seleccionado 2 preguntas y un comentario. La primera pregunta es de la doctora Leticia Valadez, de la Universidad de las Américas de Puebla, y dice: ¿se tienen cifras de la dispraxis en nuestro país? ¿Y cuáles son las acciones indebidas que se registran con mayor frecuencia? ¿Acaso será la dicotomía, la negación de servicios o la usurpación de funciones? La segunda pregunta es de la doctora Eduviges Correa, del TEC de Monterrey.
¿Qué intervención ha tenido la Academia Nacional de Bioética de México para impedir la muy amplia difusión en medios de comunicación masivos de los llamados productos maravilla que tanto dañan a la salud? Y el comentario es del académico Jorge Sánchez de la Universidad Autónoma de Guadalajara y dice: en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara se está incluyendo en la currícula el tema jurídico, la comunicación y la práctica médica asertivas. Bueno, entonces, ¿a quién de los ponentes quiere hacer el uso de la voz? Doctora Caballero. Bien. Verdaderamente el sentido de la dispraxis es muy amplio y tener al menos estadísticamente algo confiable y comprometedor en este momento para decir que si se tiene una casuística de la dispraxis, no. Sabemos que incluso hay ahora organizaciones gubernamentales y privadas que se encargan de asesorar y de incluso defender al médico ante estos problemas, pero verdaderamente una casuística, al menos yo como tal, no sé si alguien más de la mesa pudiera decir, lo dejamos para él. Esto, en relación a la pregunta sobre estos medicamentos no validados o algo, es un tema muy importante. Incluso España lo tiene ahora en un tipo de manifiesto que ha sacado recientemente, hace como unos 4 meses, en el sentido de actuar y con la obligación hacia las instituciones médicas de unirse para consolidar esta idea y de alguna manera evitar esto. Lo hemos comentado nosotros, pero precisamente una acción más concreta que otras que tenemos en otras áreas, no la tenemos en este momento, pero sí validamos enormemente una acción positiva y de verdad urgente en nuestro país, porque la demanda para esto y el turismo inadecuado que hay buscando una esperanza y comercializar con esta sensación de dolor y pacientes vulnerables es enorme no solo en nuestro país, eso sí, sino en muchos países. Dejaría esto para... Bueno, yo nada más quiero comentar que la CONAMED tiene un referente, pero no es todo. El otro referente incluso muy interesante es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde expone cada año las quejas y recomendaciones, y bueno, un tema complejo es que tenemos el segundo lugar después de seguridad pública y ahí vienen encerrados muchos temas de negligencia médica. Entonces esos pueden ser los referentes generales, pero en particular para el caso que nos señala realmente no hay una medición exacta. Sin más, bueno, yo le doy el uso de la voz al presidente, al doctor Alejandro Reyes. Doctor Agustín Herrera Fragoso, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Con gusto, señor presidente. Será la sesión conjunta con la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Va a ser el martes 5 de agosto a las 7:30 en este recinto. El tema: en la construcción de un futuro mejor en salud, experiencias y proyectos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Va a ser coordinada por el doctor José Armando Agüed Ortega, quien es secretario de Salud del Distrito Federal. El tema: diagnóstico de salud al ingreso de internos en los centros de reclusión, detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades crónico-degenerativas, va a ser abordado por el doctor Luis Manuel Jiménez Munguía, quien es director de Servicios Médicos Legales en Reclusión de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. El tema: experiencias exitosas de los modelos de calidad en la Secretaría de Salud como compromiso de gestión, Premio Nacional de Calidad, ISO 9000 y certificación. Va a ser abordado por el doctor José Alfredo Jiménez Douglas, director general de Servicios Médicos de Urgencias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
El tema manejo integral de la diabetes mellitus será abordado por el doctor Francisco Osuna Sánchez, director ejecutivo de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Y el tema implementación del expediente clínico electrónico será tratado por el licenciado Luis Ángel Vázquez Martínez, quien es el director general de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Este es el programa. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches.